En Mateo 4, versos del 1 al 11, está una de las lecturas de nuestro calendario litúrgico para esta mañana. Mateo 4, del 1 al 11, no sé si lo leyeron ya. Bueno, pues vamos, Mateo 4, del 1 al 11. Yo recibo con gozo y con bendición la oración de iluminación que se ha hecho, así que yo no voy a volver a orar porque yo recibo esa oración con poder, ¿verdad? Así que les saludamos cariñosamente a todos en esta mañana. El texto bíblico es sobre la tentación de Jesús. Mateo 4, del 1 al 11, dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Esto es palabra de Dios. Pueden sentarse. Bendito Jesús. En esta mañana yo quiero afirmar a través de este sermón que el amor solidario del Padre se nos revela a través de Cristo. El amor solidario del Padre se nos revela a través de Cristo y lo hace de muchas maneras. Estamos inmersos, la iglesia cristiana, es decir, los seguidores de Cristo, estamos inmersos en la celebración litúrgica de la Cuaresma, que comenzó el miércoles pasado, el 1 de marzo, con ese rito que lo podemos identificar en otras confesiones de fe, ¿verdad? Y que nosotros lo entendemos, pero no lo practicamos, ¿verdad? El rito significa que somos nada ante la presencia del Señor. Esas cenizas, ¿verdad?, son el producto frío y polvoriento de una combustión. Ustedes saben que el fuego lo destruye todo, ¿verdad? Y quedan esas cenizas. El fuego lo destruye y queda ese producto frío y polvoriento. Todo se acaba, iglesia. Y la Biblia nos enseña que fuimos formados del polvo y que polvo otra vez seremos, ¿verdad? Del polvo somos y al polvo volveremos. Y nosotros, aunque estamos celebrando esta Cuaresma, no celebramos penitencia, ¿sabe? Nosotros no hacemos penitencia porque nuestra teología es otra. ¿De qué nos vale algunas penitencias que a veces hacemos por 40 días solamente? Cuando hay cosas que cambiar, las debemos cambiar ¿cómo? Para Dios y para siempre. Amén. Así que nosotros celebramos esta época litúrgica con mucha solemnidad porque es representativa de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no, ¿verdad?, para estar más penitentes en este momento, al contrario, hemos cantado aquí ese último cántico tan hermoso, ¿verdad?, de ese Cristo que reina por siempre y a ese es el que exaltamos, ¿verdad?, porque vive. Y ese Cristo es el que se revela a nuestras vidas en cada una de las instancias de nuestra vida. Como pueblo lo celebramos y no haremos penitencia por 40 días, pero usted y yo como pueblo de Dios debemos consagrarnos a Dios no solamente en Cuaresma. ¿Qué les parece?
Nos debemos consagrar a Dios siempre, cada una de nuestros días debemos consagrarnos a Dios. Así que el amor solidario del Padre se ha revelado a través de Cristo y siempre ha de ser así en nuestras vidas. Pero ¿qué sucede cuando la gente de Dios decide vivir su vida en consagración y dedicada al Evangelio? ¿Qué es lo que ocurre de inmediato cuando usted y yo decidimos voy a servir a Cristo, voy a seguir a Cristo, voy a darle mi vida a Cristo, voy a adorar a Cristo? ¿Qué es una de las cosas que sucede casi de inmediato? Pues mire, llegan las tentaciones. ¿Y le pasó a quién? A Jesús. Después de ese bautismo maravilloso donde hubo esa revelación, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, llegó entonces esa consagración de Dios por los 40 días. Mire, y eso no quiere decir que usted no haga de vez en cuando, ¿verdad?, unas cosas para agradar a Dios. ¿Sabe? Porque el ayuno es bueno, la oración es buena y los 40 días son representativos de muchas cosas en la Biblia que nosotros validamos. Nosotros validamos ese peregrinar del pueblo de Dios, nosotros validamos estos 40 días que Jesús tuvo de consagración antes de la pasión, y nosotros si tenemos que hacer un acto de esa manera, pues mire, debemos hacerlo también, no lo invalidamos. Lo que pasa es que aunque se anuncien 40 días, usted sabe y yo sabemos que esto tiene que ser para toda la vida, ¿verdad? Esto es una consagración que trasciende cualquier evento, cualquier eventualidad que nosotros podamos decidir y hacer. Así que llegaron las tentaciones, ¿verdad?, que son diferentes a las luchas de la vida, ¿sabe? Las luchas de la vida y las tentaciones son dos cosas distintas. Las luchas del diario vivir siempre van a estar ligadas a nuestra humanidad, a este asunto de que somos humanos, de que somos de carne y hueso, ¿verdad? Y las luchas en la vida siempre van a llegar. Y muchas veces las luchas de la vida están ligadas a nuestras decisiones. Hemos tomado decisiones que son muy acertadas o hemos tomado decisiones que son muy desacertadas, ¿verdad? A muchos otros factores determinantes también están ligadas las luchas de la vida, y a otros factores que tú y yo no podemos controlar ni determinar y que a veces ni los aceptamos mucho, ¿verdad? Dios lo sabe, Dios sabe cómo a veces vienen luchas a nuestra vida que, mire, nos tumban, nos tiran al suelo, ¿verdad? Y tenemos que buscar esa gracia de Dios para levantarnos. Pero en las luchas de la vida, en el diario vivir, necesitamos tener discernimiento, un discernimiento muy necesario, ¿verdad? El discernimiento es el juicio que debemos hacer para distinguir entre una cosa y otra, entre lo malo y lo bueno, entre la verdad y el error. Todos los días tenemos que determinar cuál es la verdad y cuál es el error. Todos los días debemos determinar qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo justo, qué es lo injusto. Y tener conciencia de esas cosas requiere sensatez del pueblo de Dios, amén. Requiere criterio. Requiere lucidez, sentido, requiere discriminación, percibir, entender, ¿verdad? Todo eso es requisito para tener discernimiento. Lo otro o lo contrario al discernimiento es la confusión. Es ignorar. A veces actuamos supuestamente porque ignoramos las cosas, pero las cosas no se pueden ignorar. Nosotros tenemos que enfrentar lo que venga y decidir. Y mucho más como gente de Dios, ¿verdad? El calendario litúrgico de hoy nos dice que la falta de discernimiento es una tentación. Porque es más fácil. Es más fácil seguir el rumbo, seguir a la deriva sin tener que discernir. Así que el calendario litúrgico dice eso, la falta de discernimiento es una tentación. Pero nosotros hemos dicho y queremos afirmar en esta mañana que el amor solidario del Padre se revela a través de Cristo. Amén. Y esta revelación que tenemos para nosotros hoy es donde el Padre revela su amor a nosotros a través de Cristo, y nosotros, nuestra respuesta a ese Dios que ha dado a su Hijo debe ser la consagración. Consagrarse
que no es otra cosa que presentarse en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, ¿verdad? Porque fíjese que el discernimiento es para usted escoger, y para usted escoger usted tiene que tener una razonabilidad. Usted debe argumentar por qué escojo una cosa o la otra, por qué estamos aquí hoy, ¿verdad? Eso es un discernimiento que usted ha tenido que hacer, aunque sea una costumbre en su vida, debe ser mucho más que una costumbre. Usted tiene que tener razones importantes para estar aquí adorando a Dios, ¿verdad? Así que en Romanos 12:1 nos dice que nosotros debemos consagrarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios como culto racional, y que no podemos conformarnos a este siglo, con lo que todo eso implica. Entonces, ¿qué pasa? En el texto de hoy podemos ver la experiencia de Cristo y evidenciar que Cristo tuvo discernimiento ante la tentación, y que es lo que Él desea de nosotros, que tengamos ese mismo discernimiento. Por la experiencia de Cristo ante la tentación sabemos que Él es el modelo de la revelación que el Padre escogió, y lo vemos en todas las cosas bíblicas que conocemos sobre ese Cristo de la gloria. Es el modelo de solidaridad del Padre en un hijo para con usted y conmigo, que como seres humanos, ¿verdad? Tenemos la misma naturaleza humana que tuvo Cristo, y por eso es que Él se puede compadecer de nosotros, de mi debilidad, de mi llanto, de mi dolor, de mis inconsciencias, de mis errores. De todo lo que yo soy y siento, Cristo se puede aunar conmigo porque fue humano como yo, ¿verdad? Y lo vemos también eso en las cartas y en las epístolas de Pablo. Cristo, por lo tanto, es el modelo de solidaridad de ese Hijo para con nosotros los seres humanos, y a través de ese Cristo todos y todas sabemos que se ha revelado ese grande amor por la obra salvadora de Cristo Jesús. Y tenemos nosotros que tener una conciencia bien importante. En medio de la tentación, el Padre manifiesta su sombra protectora para Jesús. Jesús se sintió solo y abandonado, pero nunca el Padre dejó de estar bajo su sombra protectora, como dice el salmista, ¿verdad? Así lo hace con aquellos que queremos buscar siempre la presencia del Señor. Estamos bajo su amparo, bajo su sombra protectora. Y la tentación en el uso bíblico puede referirse a eso que nos induce a pecar. Ser tentado es ser inducido a pecar. Pero también la tentación puede convertirse en una prueba. Así que las dos cosas pueden ir amarradas y ligadas. Porque usted puede estar inducido a pecar, y si usted cayó, pues no pasó la prueba. Pero si usted, inducido a pecar por la tentación, se mantiene firme y sabe en quién ha creído y sobrelleva eso, pues usted pasó la prueba, ¿verdad que sí? No va a tener F, va a tener A+ en el 100%, ¿verdad? Mire, Dios nos puede probar también, ¿sí? Como ocurrió con Abraham cuando llevó a Isaac ante el posible sacrificio, allí fue probada su fe. Y a lo mejor usted puede no irse tan lejos como Abraham. Piense en su propia historia de vida. ¿Cuántas veces su fe ha sido probada? ¿Cuántas veces su fe ha tambaleado y a fin de cuentas usted logró, ¿verdad?, afirmarse en la fe? Pues también nuestra fe muchas veces es probada. Mire, y en la Biblia podemos ver numerosas pruebas y podemos ver numerosas tentaciones, y lo que más me gustaría que viésemos cuando leamos el texto bíblico es que veamos cómo esos hombres de Dios, esa gente de Dios, esas mujeres de Dios sobrellevaron la tentación y sobrellevaron la prueba. Mire, ¿acaso la madre de Jesús no llevó una prueba grandísima sobre sus hombros, verdad? Con la muerte de su hijo. Así que, y en el cuadro del Viernes Santo lo vemos, ¿verdad?, dramáticamente, pero a veces no lo pensamos. No lo pensamos después, porque solamente pensamos en la resurrección y qué bueno. Pero lo que pasa es que como todavía no estamos en el cielo y estamos caminando sobre esta tierra,
pues debemos tener pendiente que podemos ser probados y podemos ser tentados también, ¿verdad? Para que pendientes de eso podamos discernir. Amén. Amén, que así sea, ¿verdad? Así que en la Biblia podemos ver múltiples tentaciones y eventos que no propenden a otra cosa sino al crecimiento. Al crecimiento, porque así como las piedras preciosas son purificadas en un crisol a través del fuego, la gente de Dios muchas veces recibe algunas cosas que nos ayudan a ¿qué? A brillar, ¿verdad? Usted, ¿verdad? Sométase ante la voluntad de Dios y a fin de cuentas de testimonio de cómo Dios le hizo brillar, ¿verdad? En medio de la prueba, del dolor o de lo que haya pasado. Pero Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Conmigo, que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Que no tiene parte ni suerte con el pueblo de Dios. Tienta a los seres humanos, no para que su fe crezca precisamente, no es para eso, ¿sabe? Sino para despertar en los seres humanos la concupiscencia, a ver quién es el que cede ante el pecado. Y entonces se ocupa primero de sembrar dudas equivocadas con relación a Dios y a su obra. Siembra muchas dudas. El Señor los reprenda, ¿verdad? Induce al ser humano al orgullo, a creerse autosuficiente. Mire, eso es falso. Eso es falso. Todos los seres humanos dependemos de Dios, ¿verdad? Intenta convertir los deseos humanos en desvaríos, en concupiscencia. Y para completar esa historia triste, se viste como ángel de luz. Imagínense, se viste como ángel de luz. De buenas a primeras, si de buenas a primeras no nos damos cuenta, no tenemos el discernimiento de saber que se está vistiendo de ángel de luz, ¿qué pasa? Pues ahí nos escocotamos nosotros también, ¿verdad? Así que el discernimiento es importantísimo. Y en Mateo 4 nosotros tenemos a Jesús saliendo airoso y triunfante ante la tentación. Y hemos dicho que Él es nuestro modelo, ¿verdad que sí? Pues la gente de Dios tiene que salir airosa y triunfante ante la tentación. Tú y yo somos hijos e hijas de Dios, llenos y llenas del Espíritu Santo, y también debemos vencer cualquier tentación que se nos cruce en el camino. ¿Decimos que sí? Claro que sí, ¿verdad? Estamos al abrigo de Dios, estamos bajo la sombra del Omnipotente, como nos afirma el Salmo 91. Por lo tanto, no importa cuáles sean las circunstancias de vida, usted y yo debemos salir airosos y triunfantes. Mire, y las tentaciones siempre van a tocar algo que nos duele, ¿verdad? ¿A quién no le gusta comer aquí? Ah, ya Camila estaba hablando de pizza cuando saliéramos de aquí y no habíamos llegado. Mire, nos gusta comer, ¿verdad que sí? ¿Y cómo estaba Jesús en medio de esa consagración? Hambriento, hambriento. Las tentaciones van a tocar aquello que es humano, ¿verdad? Aquello por lo cual podemos ceder y caer. Todos sabemos lo que es el hambre. Imagínense ese hambre en el desierto, en preparación para su ministerio, en su condición humana. Pero aquí la alimentación de Jesús no depende de las cosas materiales. Aquí la alimentación de Jesús depende del Padre. Mire, porque hay alimento espiritual también, ¿sabe? Y cuando usted, por ejemplo, decide ayunar, pues usted se está alimentando espiritualmente y usted tiene que ser fuerte para no ceder a la tentación de romper el ayuno a las 4 horas o a las 2 horas, ¿verdad? Así que tenemos a Jesús a unas condiciones de privación bastante fuertes, en 40 días de consagración, preparándose para su ministerio, y su alimentación aquí depende del Padre. Y este sinvergüenza viene a decirle: si de veras eres hijo de Dios, porque entonces lo primero que llega es la duda, ¿verdad? Ordénale a esa piedra que se convierta en pan. Entonces uno se imagina a la gente que alucina, ¿verdad? Ave María, una piedra como una hogaza de pan de pasas, bien rica. O una piedra como, mire, como el pan que a usted más le guste, ¿verdad?
Imagínese, si eres hijo de Dios, y así es como llega la tentación a nuestras vidas, ¿verdad? Quiere confrontarnos con nuestra fe y con nuestra debilidad, porque tenemos debilidades, ¿verdad? Y entonces le ordena a Jesús, según la Escritura, pues ¿sabes qué? No solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre. Nos da hambre, necesitamos comer, hay que cuidarse, hay que alimentarse, pero eso no es lo más importante, ¿verdad que no? Hay gente hoy día que tiene una adoración a su cuerpo, y qué bueno que sean saludables, ¿verdad? Que no comen esto, que no comen aquello, que no comen... Mire, y uno no se los critica, qué bueno que se cuiden, ¿verdad? Pero a veces son más consagrados a eso que a Dios. Y ahí es donde está el problema, ¿verdad? Ahí es donde está el problema. Así que no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el ser humano, las mujeres, los hombres, los niños, no solamente de pan viviremos. Así que la tentación llega de esa manera, y además de llegar con relación a nuestras necesidades inherentes a nuestra humanidad, en estos casos de corrupción que se viven en el país, en estos casos de robos, en estos casos de soborno y todas esas cosas, pues mira, hay una tentación de tener más, ¿sabes? Y entonces la gente piensa pues que van a pasar desapercibidos, y no es así, ¿verdad? Y entonces la segunda tentación tiene que ver con eso. Mira, todo lo que tú ves aquí lo puedes tener. Todo esto puede ser tuyo. Y eso es algo que al ser humano nosotros tenemos que luchar con eso, ¿sabe? Porque es natural que querramos tener muchas cosas, que querramos tener cosas buenas, que querramos estar en buena posición, pero cuando eso se va de lo que es adecuado, pues mire, se convierte en una tentación y en un problema. Entonces la deuda sube. ¿Qué ha pasado en este país? ¿Verdad? Según la economía del país, a veces así está la economía del puertorriqueño también, ¿verdad? Porque seguimos cogiendo fiado y cogiendo fiado. Y entonces el enemigo le decía, todo lo puedes tener, yo te lo voy a dar. Todo esto yo te lo puedo dar. Pero Jesús decidió ser leal al Padre. Amén. Jesús decidió ser leal al Padre. Y cuando no cedemos al tentador, somos fieles a Dios. Amén. Y pueden ser tentaciones pequeñas y pueden ser grandes, ¿ok? Y es asunto de ser fiel a lo esencial y en lo esencial. Es asunto otra vez de tener discernimiento y aprender a decir que no, ¿verdad? Yo te daré todo este poder, toda esta grandeza, porque yo lo he recibido y yo sé a quién dárselo. Si tú te arrodillas y me adoras, yo te lo voy a dar. En la versión Dios ha hablado. Y Jesús le contesta, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Nuestra fidelidad es una. Y esa fidelidad nuestra, una, puede tener sus consecuencias si usted se mantiene fiel. Amén. Entonces, como el tentador nos hace dudar, pues sigue diciéndole el tentador, si de veras eres hijo de Dios, pues tírate de acá arriba. Empezamos a hacer cosas extraordinarias porque somos hijos de Dios. Y a veces no entendemos que detrás de la oreja no está Dios principalmente, sino el enemigo que quiere que te tire y te reviente. ¿Acaso la planificación no es importante en la vida de la iglesia y nuestra como seres humanos? ¿Acaso si no vas a construir una torre, no es mejor que te sientes a ver qué es lo que conlleva eso para que no dejes la torre a mitad? Nos dice el Evangelio, ¿verdad? Así que a veces el tentador viene de esa manera a decirnos, pues tírate, hazlo, ¿verdad? Cuando en realidad no es el tiempo de Dios. Dios mandará que a sus ángeles te cuiden y te protejan. Dios te levantará con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y la Escritura y este Jesús de Nazaret es excelente conociendo la palabra y es el ejemplo para nosotros. Tenemos que conocer la palabra para, ¿verdad?, tener fuerza para discernir. Si no conocemos
conocemos la palabra, pues tampoco podemos discernir ni tomar decisiones sabias. Así que Jesús le dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios, dice Mateo, ¿verdad? Cuando el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, dice el texto de Lucas, en Dios habla hoy, se alejó de él por algún tiempo. Por algún tiempo, ¿verdad? Dice Lucas en ese mismo relato de la tentación. El tentador se aleja de los que poseen discernimiento. El tentador se aleja de los que pueden tomar decisiones sabias porque se han consagrado al Señor. Pero ¿sabe qué? Por un tiempo. ¿Va a volver a molestar? Y usted tiene que volver a afianzarse y a ser fiel y a tener argumentos y a prevalecer airoso y vencedor. Amén. Airosa y vencedora. Podremos tener pruebas y luchas. Puede haber muchas cosas o puede haber mucha gente, ¿verdad? Gente también que son tentadores, ¿sabes? Gente que nos tienta. Puede haber gente que quiera incitarte a pecar, pero cuando tenemos discernimiento, hemos de vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. El amor incondicional del Padre se nos ha de revelar siempre. Y especialmente en el momento duro, en el momento difícil, en el momento que pueda representar una tentación, ahí se va a revelar el amor incondicional del Padre. Mira, el Padre no nos deja a la deriva, no. Ese no es el Señor a quien amamos y conocemos. No nos deja a la deriva. Sea de cualquier tipo que sea la tentación, para poner a prueba nuestra fe, o para que resistamos al enemigo, nosotros tenemos que saber que vamos a enfrentarlo, que vamos a ser fieles, que no hemos de ceder. Y eso es una decisión personal de cada cual. Hay que tener fuerzas, ¿verdad? El primer discernimiento que debemos tener es decidir abrigarnos y refugiarnos en Dios. Decidir estar ante la sombra del Omnipotente. Estar bajo el amparo de Dios en consagración. ¿En Cuaresma nada más? Siempre, ¿verdad? Cada día de la vida debo decidir estar al amparo de Dios en consagración. Y yo quiero concluir con esta imagen del Salmo 91, porque los hijos y las hijas de Dios siempre tendremos la cobertura del Padre, ¿verdad que sí? En la tentación, en el momento duro, en cualquier instancia. El salmista afirma en el Salmo 91 que Dios nos cobija y con su lenguaje nos dice que estamos al abrigo del Altísimo, y así es como Dios expresa su amor para con nosotros. Yo tuve que ir al carro a buscarle una estolita ahí a Camila porque tenía frío, abrigada, ¿verdad? El abrigo, eso que nos conforta, eso que nos da ese calor, qué lindo, ¿verdad? Qué bueno. Así es como se expresa el amor del Padre, abrigándonos. Mire, sienta que Dios lo arropa en este momento, aleluya. Que es Dios quien lo abraza, que es Dios quien está con usted, ¿verdad? En todo tiempo. Una sombra protectora. Cuando se vive al amparo de esa sombra protectora, pues sabe que usted tiene que estar cerca. Puede haber una sombra grandísima, pero si usted no se mete debajo de la sombra, ¿qué va a pasar? Pues está por allá lejos y está cobijando al que se mete debajo de ella, ¿verdad? Hay que meterse bajo la sombra protectora de Dios. La sombra de ese árbol no le va a cubrir más allá de donde alcanza si usted no acerca sus pasos hacia ella. Si usted quiere disfrutar la sombra de un árbol, usted debe refugiarse debajo de ese árbol y cuando menos estar cerca, porque está comprobado científicamente que la temperatura bajo la sombra de un árbol es unos cuantos grados más baja que fuera de esa sombra, ¿verdad? Y lo que dice el texto bíblico en el Salmo 91, en la versión Dios habla hoy, es: el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso dice al Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien
confío. Aleluya. Y podemos sentir y vivir la sombra protectora del Padre y recibir su inmensurable amor. Y lo único que debemos hacer es acercarnos a esa sombra y confesar y decir: tú eres mi refugio, Señor. En ti confío, ¿verdad? Y el salmista es hábil en hacernos entender que Dios nos protegerá. Mire, en el lenguaje del salmista dice: de trampas ocultas, de plagas mortales, de peligros nocturnos, de la maldad a pleno sol, incluso de la enfermedad. Y ese lenguaje es pertinente para hoy. Es lo mismo que está pasando hoy, ¿verdad? De trampas ocultas, de plagas mortales. Hay gente que ya no quiere venir a Puerto Rico por el Zika. Y yo le digo a esa gente: bueno, ustedes están alarmados. Es que ustedes van a llegar al aeropuerto y todos los mosquitos van a hacer así, ¡fu! ¿Verdad? Pero usted sabe que cuando estamos abrigados bajo el amparo de Dios, pues de plagas mortales también Dios nos libra, ¿verdad que sí? De trampas ocultas, de plagas mortales, de peligros nocturnos, de la maldad a pleno sol también, incluso de la enfermedad. Porque hemos hecho a Dios nuestro refugio, aleluya. Y la función de un refugio es proteger. Dios nos protege porque es nuestro refugio. Son imágenes comprensibles, ¿verdad? Para que usted y yo sepamos que Dios nos protege, que estamos bajo sus alas, que nos cubre y que en la sombra protectora de Dios encontramos seguridad. Aleluya. Y encontramos, ¿verdad?, salir airosos y vencedores de la prueba y de la tentación, sea lo que sea. Porque una tentación que puede probar tu fe se convierte finalmente, que te tienta a pecar, puede finalmente convertirse en una prueba de fe. Así que resolvamos en esta mañana, iglesia, tener discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error, entre servir con entrega y devoción o vivir a ratos la consagración con Dios. Y quiero volver a enfatizar: el amor solidario del Padre se nos revela a través de Cristo. Y a mí me tocó grandísimamente ese último cántico, porque ese es el Cristo que está con nosotros, Rey de los cielos, eterno Dios. Exaltado por siempre Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Mira, a veces lo cantamos y qué lindo es cantarlo, pero hay que examinar esa teología profunda de ese cántico, ¿verdad? Oh Cordero inmolado eres Señor, las naciones enteras se postrarán, como nos postramos nosotros también, ¿verdad que sí? Y tu nombre por siempre bendecirán, por los siglos tu gloria nos llenará. Y yo le añado, ¿verdad? Tu gracia nos llenará. La gloria de Dios impregnada con su gracia nos llena y veremos tu fuerza y majestad. Y la fuerza y majestad de Dios la necesitamos ¿para qué? Para ser más que vencedores. Así nos ayude Dios, iglesia. Así nos ayude Dios. Estamos en pie los que puedan y le damos gracias al Señor. Yo decido en esta mañana consagrar mi vida una vez más.